Bienvenidos a Noticias 18, hoy día de fiesta nacional en honor a Martin Luther King. Les saludamos Mariana Carles y Freddy Machado, tenemos las noticias. Alberto Nisman, el fiscal que la semana pasada inició una investigación contra la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de iraníes vinculados en el atentado contra la comunidad judía en Argentina, fue hallado muerto en su residencia. La policía ha encontrado en su casa el cadáver del fiscal argentino Alberto Nisman. Nisman había denunciado a la presidenta del país, Cristina Fernández, por fabricar la inocencia, según sus palabras, de los terroristas que causaron la muerte de 85 personas en un centro judío de Buenos Aires hace 20 años. Los guardaespaldas del fiscal habían ido a buscarle a su domicilio el sábado por la mañana y al no obtener respuesta dieron el aviso. Al entrar en su casa encontraron el cadáver de Alberto Nisman, de 51 años, en el baño. A su lado había un arma del calibre 22. Su muerte está siendo investigada y la policía no quiere aventurar ninguna hipótesis. Y la primera visita de representantes del Congreso americano a suelo cubano, luego del anuncio que rompió una barrera de más de 50 años, ya es noticia en el mundo. Una delegación de congresistas demócratas de Estados Unidos llegó a Cuba en la primera visita de legisladores de ese país a la isla desde que se produjo el 17 de diciembre pasado, histórico anuncio del restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington. El grupo está encabezado por el senador demócrata Patrick Leahy, uno de los legisladores más activos en los temas de política exterior en Cuba. Quiero ver cómo van los cambios y vamos a tener la oportunidad de hablar con mucha gente. Luego le transmitiré todo esto al presidente Obama cuando regrese. Las agencias de viajes de Miami confían en que las nuevas normas de viaje a Cuba tendrán un impacto positivo para este sector y la economía en general. Entre el optimismo, la emoción y la expectativa de ver los cambios propuestos hechos realidad, las agencias de viajes y cubanos de Miami aseguran que la relajación en Estados Unidos de las restricciones de viaje a Cuba dinamizarán las visitas de estadounidenses a la isla. Por supuesto, hay muchas agencias de viaje que no tienen la licencia para vender Cuba. Y es que a partir de ahora los estadounidenses que quieran viajar a Cuba no necesitan obtener primero una licencia especial del gobierno si su caso figura en la lista de 12 categorías para viajes a la isla. Creo que van a ser muy positivas siempre que sea para mejorar el intercambio, para mejorar las relaciones, pienso que son muy positivas. Y en notas locales, un incendio de gran magnitud acabó con 2 yates. Al parecer nadie resultó herido. María Carolina González nos cuenta más. Un gran incendio destruyó 2 yates en una marina al sur de la Florida, mientras miembros de la tripulación evitaban que el incendio se propagase aún más. Los cuerpos de bomberos de Fort Lauderdale y Dania Beach respondieron a la escena del incendio cerca de la carretera estatal y la avenida 30 del suroeste. Los 2 yates estaban atados a otros 2 barcos, por lo que las autoridades tuvieron que actuar rápidamente para garantizar que las llamas no llegaran a ellos. Oprah Winfrey, junto con sus compañeros actores de la película Selma y otros cientos de personas, marcharon para recordar uno de los capítulos más sangrientos del movimiento de derechos civiles, la víspera de la fiesta nacional en honor a Martin Luther King Jr. El recuerdo se produce después de varios incidentes en los que varios hombres negros desarmados fueron asesinados por la policía en los últimos meses. Y escuchemos el siguiente reportaje en la voz de nuestra compañera Maylin Borges sobre un pastor que le pide a la policía que se disculpe ante toda una comunidad. Un pastor dice que una comunidad del sur de la Florida merece una disculpa luego de que la policía de North Miami usara prácticas de tiro con imágenes de hombres negros quienes fueron arrestados hace más de 15 años. Según el líder espiritual, el jefe de la policía debería disculparse con la familia de estos hombres, inclusive hasta con los mismos jóvenes de las fotos. De su parte, la autoridad policial dijo que suspendió este tipo de entrenamiento mientras realizaban las investigaciones del caso, pero que no habrá despedidos ni suspensiones, ya que no han roto la ley de ninguna forma. Los servicios secretos de Estados Unidos informaron que se efectuaron varios disparos cerca de la residencia del vicepresidente estadounidense Joe Biden en Delaware. Biden no se encontraba en la casa en aquel momento, según el portavoz de los servicios secretos. Los disparos se realizaron desde un coche que pasó a gran velocidad por una calle situada a más de 100 metros de la residencia de Biden. Las autoridades buscan fuera de la residencia de Biden y de las casas cercanas para determinar si alguno de los proyectiles hizo impacto en algo.
La policía estatal en Filadelfia indicó que el joven Eric Blum, de 31 años y oriundo de esa ciudad, murió cuando descendió de su vehículo en la autopista interestatal 76 y fue impactado por otro auto. Los agentes señalaron que el vehículo de Blum fue uno de los primeros en ser impactados en una serie de choques que involucró a cerca de 60 vehículos en la vía congelada, accidente que dejó casi 30 heridos y causó el cierre de la autopista durante la mayor parte del día. La policía en el vecino condado de Delaware reveló que las víctimas murieron cuando sus vehículos chocaron con un tráiler que perdió el control por el congelamiento de la autopista. Uno de los principales legisladores republicanos críticos de la política exterior del presidente Barack Obama está presionando para que se implementen nuevas sanciones contra Irán por su programa nuclear, indiferente a una amenaza de veto de la Casa Blanca y al cabildeo del líder británico. El senador Lindsey Graham dijo que estaría dispuesto a dejar a un lado sus esfuerzos si Obama sometiera al Congreso a la decisión de aceptar o rechazar cualquier acuerdo con Teherán. Un asesor de Obama se mofó de la idea considerándola una falta a la autoridad presidencial. Por otra parte, el senador republicano por Carolina del Sur dijo que ha creado un comité exploratorio para determinar si se postula oficialmente como candidato del Partido Republicano a las presidenciales de 2016. Graham, que trabaja en el Congreso desde 1995, es el último republicano en expresar sus intenciones de sumarse a la carrera republicana por la candidatura presidencial, a la que por el momento se ha sumado con más determinación el exgobernador de Florida, Jeb Bush. Otros aspirantes con posibilidades de obtener los apoyos económicos y políticos necesarios son el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, o el senador Rand Paul. Cambiamos de tema y es que los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Haití no se detienen. Las calles son el campo de batalla. A raíz de la disolución del Parlamento Nacional, el descontento popular es creciente. La disolución se produjo tras el fracaso de las negociaciones de último momento para un acuerdo que permitiera ampliar los periodos de los parlamentarios y así evitar una crisis política. Haití no celebra elecciones legislativas y municipales desde hace 3 años y sin un poder legislativo, el presidente Michel Martelly gobernará por decreto para finales de este año. Está prevista la celebración de elecciones presidenciales, pero el ambiente social y político en el país es muy tenso. A pesar de que la OPEP no atendió al llamado de Venezuela para una reunión urgente, el régimen organizó una reunión de forma independiente para discutir la caída de los precios del petróleo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la gira que realizó por naciones petroleras fue muy provechosa. Maduro adelantó que la próxima semana se reunirá en Caracas comisiones técnicas de países miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para tratar el tema de la caída de los precios del crudo y el nuevo escenario que se genera con el método de extracción usado en Estados Unidos. Fue una gira estratégica para el desarrollo de los planes económicos de su gobierno, lograr financiación, así como hacer los contactos con los países petroleros. Venezuela tendrá una embajada en Kazajistán, luego que Maduro anunciara semanas atrás que revisaría cuántas embajadas y consulados tiene el país en el marco de un plan de racionalización de los gastos. Yajaira Castro nos cuenta más. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Kazajistán se formalizarán definitivamente con la apertura de esta embajada en el país exsoviético. La misión diplomática se abrirá en la capital Astana, aunque todavía no hay fecha para la apertura. Kazajistán es un extenso país euroasiático fronterizo con Rusia, China y Mongolia, y rico en petróleo, gas y uranio, el cual es gobernado desde su separación de la extinta Unión de la República Socialista Soviética en 1991 por un excomunista quien ha reformado la Constitución en varias ocasiones para extender su estancia en el poder mediante elecciones. De protesta pacífica a violenta, así transcurrió otra jornada en la capital brasileña contra el aumento del precio del pasaje en el transporte público. Los brasileños volvieron hoy a salir a las calles de São Paulo y Río de Janeiro contra el aumento de la tarifa del transporte público. La manifestación comenzó de forma pacífica en la avenida Paulista, pero horas más tarde se registraron algunos enfrentamientos entre participantes y agentes de la policía en las proximidades de la alcaldía de São Paulo. Al menos una persona fue detenida, según la policía, y varias personas que paseaban por el centro de la ciudad en el momento de la manifestación tuvieron que ser atendidas tras sentirse indispuestas al inhalar los gases lanzados por los agentes. Con una contrademanda, el presidente panameño Ricardo Martinelli respondió a los señalamientos que lo vinculan con actos de corrupción.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli negó este viernes que se haya apropiado de fondos públicos durante su administración. Martinelli quiso denunciar ante la prensa que el actual presidente Juan Carlos Varela lo persigue políticamente a él y a los miembros de su partido y que tiene injerencia directa en las investigaciones a exfuncionarios suyos por corrupción. Martinelli anunció además que demandará penalmente a la fiscal que investigaba el caso de corrupción que supuestamente lo involucra. La presidenta chilena Michelle Bachelet presidirá hoy una reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la prevención de conflictos armados. La sesión contará con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y de la presidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz, Ellen Johnson Sirleaf, y de varios ministros de Exteriores. Según avanzó esta semana el ministro de Exteriores de Chile, Geraldo Muñoz, el debate se centrará en la prevención de los conflictos sobre la base de un desarrollo inclusivo, no solo en lo económico y social, sino también en el ámbito étnico, religioso y regional. El Papa Francisco se va de Filipinas dejando un gran sabor de boca en el país asiático con mayor población católica y en medio de uno de los momentos más complejos en el tratamiento del terrorismo de los últimos años. Este es el titular de Diario Las Américas. El destino vuelve a jugársela a los habitantes de Tacloban porque el mal tiempo ha acompañado al Papa en su visita a esta ciudad arrasada por un tifón hace más de un año. En su viaje a Filipinas, el único país católico de Asia, Francisco ha congregado a decenas de miles de fieles en una misa al aire libre, deslucida por la lluvia y en la que ha tratado de consolarlos por aquella catástrofe. Me da pena, así que yo ya me tengo que ir. Pero antes Bergoglio mantenía al menos un rápido encuentro con supervivientes y familiares de las víctimas del tifón que provocó 6.000 muertos. Con otras citas ya canceladas y con el tiempo y el temporal en su contra, el Papa regresaba a Manila, no sin que antes el viento le jugara una última mala pasada. ...22 muertos tras el hundimiento de un barco en el río más importante de China. El remolcador se encontraba realizando pruebas de navegación cuando, por causas que aún se desconocen, naufragó con 25 personas a bordo. Solo 3 han sobrevivido. Las labores de rescate se complicaron al tratarse de aguas muy oscuras, debido a la gran cantidad de sedimentos que transportan, pero 40 horas después del suceso, los equipos conseguían sacar a la superficie la embarcación y recuperar los primeros cadáveres. El fabricante del buque no había avisado a las autoridades portuarias de que iba a llevar a cabo pruebas en la zona. Los invitamos a continuar la interesante trama de Una rosa con amor, la telenovela brasileña que está acaparando la sintonía en Miami. Y al regresar, soldados yemeníes sofocan protestas frente al Palacio de Gobierno. Y en su habitual segmento, nuestro colega Broderick Serpa nos adelanta un movimiento que podría cambiar el balance del deporte y del poder en el este de la Liga Nacional. Ya regresamos. El concurso de Miss Universo adquirió tinte cuasi diplomáticos tras el episodio en el que Miss Israel se coló en una selfie de Miss Líbano, despertando la indignación de esta última. Desde que llegué a Miami he sido extremadamente cuidadosa para no aparecer en fotos ni comunicarme con Miss Israel, escribió Miss Líbano en su página de Facebook. Nos vamos. Nos vamos con esta polémica. Gracias.